Luego de sufrir las alternativas de una cruel enfermedad, cáncer en la zona hepática, murió la madre de Eva Perón, doña Juana Ibargurén. 2 días antes había cumplido 77 años de edad. Internada en la clínica del doctor Maratea en la mañana del sábado 6 de febrero y después de ser sometida a una complicada operación, fallecía en el mediodía del jueves 11. Su vida es la vida de una mujer que conoció todos los niveles del dolor y la alegría. Fue costurera en sus años más jóvenes, regenteó una casa de comidas, conoció el exilio político, vio morir a 3 de sus 5 hijos y se llevó a la tumba su deseo mejor y más profundo, recuperar el cadáver de su hija Evita. Juana Ibargurén tuvo 5 hijos: Blanca, Elisa, Juan Ramón, Herminda Luján y María Eva, nacidos respectivamente en los años 1908, 1910, 1914, 1916 y 1919. Su madre se llamaba Petrona Núñez, una matrona descendiente de puesteras que llegó a los toldos procedentes del partido de Bragado. Por entonces ya habían nacido sus hijas, Juana y Liberata Núñez. Juana llevó el apellido de su padre, Joaquín Ibargurén, carrero vasco que transportaba mercaderías hasta General Hacha. En la madrugada del 7 de mayo de 1919, la partera Juna Rawson de Guaquil, de la tribu de Cacique de Coliqueo, caminó 3 kilómetros desde su toldería hasta el casco de campo La Unión para asistir a Juana Ibargurén. A las 5 de la mañana, Juana Ibargurén daba a luz a una criatura de sexo femenino, a quien llamaría María Eva. Juana Ibargurén tenía 31 años, el padre, Juan Duarte, 48. 2 días después, la madre y la recién nacida se trasladaron hasta el pueblo del general Viamonte, Los Toldos. Allí, en una modesta casa de la calle Francia, 1021, casi esquina Belgrano, con una habitación de 6x8, patio y cocina, se unieron al resto de la familia, los hijos Blanca, Elisa, Juan Ramón y Herminda Luján. El 8 de enero de 1926, en un accidente automovilístico provocado por una brusca maniobra, un vehículo volcó al caer sobre la cuneta del camino, matando a su conductor, Juan Duarte. El accidente provocó mayor desamparo alrededor de Juana Ibargurén y de sus hijos. Los años que siguieron fueron difíciles, duros y a veces patéticos. Al carecer de ingresos económicos, Juana Ibargurén debió apelar a todo tipo de recursos para subsistir, aunque trabajaba de costurera, ayudada por sus hijas. Juan Duarte, su único hijo varón, trabajaba como mandadero en un almacén de Los Toldos, y Elisa, la hija segunda, era auxiliar en las oficinas del correo. Las perspectivas de progreso para Juana Ibargurén eran escasas. La vida del pueblo, monótona, chanta, con escasa movilidad social, impedía vislumbrar cambios en la posición familiar. Buscando a un horizonte mejor, Juana Ibargurén dejó Los Toldos para radicarse en Junín. ¿Cómo eran Los Toldos en esos años? Era una aldea. Todas las calles eran de tierra y los habitantes no pasaban de 3000. El panorama político oscilaba entre conservadores y radicales. No había industrias y quienes recuerdan a Juana Ibargurén sostienen que era una familia muy pobre. El 6 de febrero de 1931, doña Juana y sus hijos emprendieron el viaje a Junín. Allí se instalaron en una vieja y precaria casa ubicada en Roques Vázquez, al 70, calle actualmente denominada Moisés Levenson. Así comenzó un verdadero replanteo de la situación económica y social de la familia. Doña Juana continuó trabajando de costurera, su hija Elisa, empleada en el correo. Blanca se recibió de maestra, mientras Herminda a los 14 años cursaba sexto grado. El único varón de la familia, Juan Duarte, cosechó amistades y deambuló de trabajo en trabajo. María Eva se inscribió a los 12 años en cuarto grado. Por haber obtenido un empleo de viajante de los productos Guerrero, cera para pisos La Rosa y jabón Radical,
Juan Duarte aumentó los ingresos económicos de la familia. Este hecho posibilitó la primera mudanza en Junín. Juana Ibargurén se trasladó entonces a la calle Lavalle 219, casi esquina Alfonso Alsina. Esto ocurría a mediados de 1932. La nueva casa, más moderna y coqueta, estaba edificada en los fondos del terreno y al frente ostentaba un cuidado jardín. La mayor de sus hijas, Blanca, obtenía entonces una suplencia de maestra en la Escuela del Sagrado Corazón. La nueva fuente de ingresos se sumió a 3 ingresos de la casa: el de Juan, el de Elisa y el de Doña Juana. Y hubo una tercera mudanza, esta vez a una confortable casa de la calle Winter 90. Aquí, Juana Ibargurén abandonó la costura e instaló un amplio comedor familiar. La nueva tarea le resultaba más atractiva y aumentaría considerablemente sus ingresos. Winter 90 era una casa con comodidades suficientes para Juana Ibargurén y sus 5 hijos. 3 dormitorios y un gran comedor. El pasillo central que desembocaba en el living conducía al patio posterior. Su ascendente prosperidad en el orden económico se debía a los crecientes ingresos que obtenía de su hijo Juan. El año 1928 marca la cúspide de su situación económica. En 1933, Doña Juana se trasladó nuevamente, esta vez a la avenida José Arias 171. Pero la mudanza no logró mantenerse por mucho tiempo a su familia en torno a ella. En febrero del año siguiente, Juan Duarte viajó a Buenos Aires para incorporarse a la conscripción. Renata Coronado de Nossi, actual ocupante de la casa de la calle Winter 90 de la ciudad de Junín, tiene este recuerdo sobre Juana Ibargurén y su familia. Ellos eran tan humildes que tenían que dar de comer para poder subsistir, pero nunca dieron pensión a los comensales. Esta casa solo tenía 4 habitaciones, que apenas alcanzaban para la madre y los 4 hijos. En 1934, Juan Duarte viaja a Buenos Aires. Entre tanto, María Eva aprobaba el 22 de febrero de ese año el examen de geometría y dibujo que le permitía ingresar a la escuela primaria. La duda que se le planteó a Doña Juana tenía 2 opciones: ingresar a la escuela normal o seguir los pasos de su hermano. La presencia de Agustín Magaldi en casa de Doña Juana decidió su conflicto. Al año siguiente, 1935, María Eva viaja para radicarse en Buenos Aires. En Junín quedan Doña Juana, junto a los otros 3 hijos. Los años que siguen están frescos en la memoria de la mayoría de los argentinos. La menor de sus hijas, María Eva, contrae enlace con el coronel Juan Domingo Perón, poco después presidente de la República. Juana Ibargurén, con el resto de la familia, se traslada entonces a Buenos Aires y sigue de cerca el proceso sociopolítico que convertiría a la menor de sus hijas en la abanderada de los trabajadores argentinos. Estos serán indudablemente los días, meses y años más gratos en la vida de doña Juana Ibargurén. Después vendrán sus tristezas mayores. El 26 de julio de 1952 muere Evita. El 9 de abril de 1953, su hijo Juan Duarte se suicida. En septiembre de 1955, se asila en la Embajada de la República del Ecuador. El 9 de noviembre de ese mismo año, abandona el país rumbo a Chile, en donde regresa en mayo de 1958. Y el 7 de mayo de 1967, deja de existir otro de sus hijos, Elisa Duarte de Arrieta. En estos días habitaba todavía en ella su esperanza mayor, recuperar del misterio el cadáver de Evita, su hija menor. Durante muchos años, Juana Ibargurén de Duarte guardó un hermético silencio que solo se vino a interrumpir en agosto de 1970 ante una importante revista de la época. Fue cuando accedió a hablar de su odisea tras el cadáver de Evita. Sus declaraciones fueron en alguna medida respuesta a una afirmación que hiciera días antes a la revista Sí el entonces ministro Francisco Manrique, en el sentido de que él hizo lo imposible para que se diera al cuerpo de Eva Perón cristiana sepultura. El ministro Manrique afirma que yo personalmente di la expresa autorización para que el cuerpo de mi hija fuera sustraído de la especulación política, dijo en esa oportunidad. Eso es falso, totalmente falso. Manrique miente.
por una información equivocada o qué sé yo. El caso es que lo que afirma con tanta seguridad no es cierto. Jamás di autorización alguna. Me asombra la insólita declaración, no solo por la falsedad que ella encierra, sino por venir de un ministro del Poder Ejecutivo, de una de las principales figuras del actual gobierno de la nación. Después aclaró que poner las cosas en su lugar era el único motivo que nos hace romper un silencio impuesto durante largos años por parte de nuestra familia. Sin embargo, siguió hablando. Fue para enumerar sus gestiones. En octubre del año 1955, estando asilada en la Embajada del Ecuador, hice llegar un mensaje al presidente del gobierno provisional, general Lonardi. Me contestó enseguida tranquilizándome. Fue muy gentil. Me hizo saber que el cadáver estaba aún en el edificio de la CGT, bajo la custodia del doctor Pedro Vara, y que la decisión del gobierno era clara. No permitiría tocar el cadáver. El 9 de noviembre de 1955, la familia Duarte llega a Santiago de Chile. Es el exilio. Un día antes, el doctor Lafuente, en representación de ella, concurrió a la CGT a llevar un ramo de orquídeas. Fue la última ofrenda floral para Evita de su madre. 3 días después de haber llegado a Chile, Pedro Eugenio Aramburu asumía el gobierno en Argentina. Entonces, continuó la señora de Duarte, 2 tenientes coroneles, Carlos Moritz Koenig, jefe del Servicio de Informaciones del Ejército, y creo que Arandía era el otro, se presentaron en el edificio de la CGT para retirar el cuerpo de mi hija. El doctor Ara, un eminente científico español, estaba allí presente y se negaba a entregarlo. Le firmaron un recibo por la plaqueta de brillantes y zafiros que le formaban el escudo del partido peronista. El doctor Ara no pudo hacer otra cosa. En vista de las malas noticias que llegaban hasta su refugio chileno, doña Juana decidió escribir al presidente Aramburu. El 18 de diciembre de 1955 volvió a reclamar los restos de Eva. No obtuvo respuesta. Poco después, a pedido mío, el doctor Lafuente entrevistó al teniente coronel Moritz Koenig. Este le encomendó transmitir la palabra de Aramburu, quien aseguraba que el cadáver sería inviolable y que me sería entregado pasados los momentos excepcionales que vivía el país. Moritz Koenig se trasladó a Chile para entrevistar a la madre de Evita. Buscaba componendas políticas, denunciaría a la señora, a las cuales yo no me presté. En lo referente a los restos de Eva, volvió a ratificar la palabra empeñada por el general Aramburu. Poco después, Moritz Koenig es reemplazado por el coronel Castiñeiras, al frente del Servicio de Informaciones del Ejército. Por intermedio del doctor Lafuente, hice otro requerimiento. Consultaron con el presidente Aramburu y este volvió a dar su palabra de honor. Los restos siguieron siendo intocables y en el momento oportuno me serían devueltos. Todo fue verbal. Cuando escribí al general Aramburu no obtuve respuesta. En aquellos años, la revista Sí, una de las más importantes de la época, expresó: restablecido el orden constitucional en Argentina, doña Juana Ibargurén de Duarte abandona Santiago de Chile para regresar a su querida casona del barrio Belgrano. Durante su exilio vivió casi siempre encerrada, saliendo solamente para ir a la iglesia. Siempre quiso visitar con los suyos la ciudad balnearia de Villa del Mar, pero nunca lo hicieron. Cuando tenían oportunidad, los diarios chilenos informaban sobre fusilamientos, masacres de peronistas. El clan Duarte quedó en Santiago, tributando su homenaje, su oración, a los inocentes cuya sangre satisfacía el odio de unos pocos contra una inmensa mayoría. En los primeros días de mayo de 1958, prosiguió doña Juana, terminaba de asumir el presidente de la nación, el doctor Frondizi, cuando fui a verlo. Insistí para obtener el traslado de los restos a la bóveda familiar de la Recoleta. Frondizi respondió no conocer el paradero del cuerpo de Eva. Dijo que no tenía acceso al misterio que rodeaba el destino de los despojos mortales. No podía resolver un problema que desconocía. Entonces volvió a recurrir a Aramburu. Fue exactamente el 22 de octubre de ese año. Aramburu concedía las audiencias en la calle San Martín, en las oficinas de una compañía de seguros. Fui personalmente. El general Aramburu en un principio no me reconoció. Después me dijo: mire señora, el cadáver de su hija se le ha dado cristiana sepultura, si es que no me han mentido. Me acompañó el doctor Lafuente, Teófilo Lafuente, abogado que conoce bien cuántas gestiones hemos hecho. Aramburu volvió a decir que cumpliría su palabra, que no había por qué dudar. Solamente debía efectuar algunas consultas, sin aclarar con quiénes.
Pasó el tiempo y las palabras empeñadas por el general Aramburu no fue cumplida. La familia de Duarte entrevistó al enviado especial de Juan XXI, Monseñor Cento, siempre tras el mismo objetivo. Y más adelante fue enviado un patético mensaje al Papa Paulo VI por intermedio del cardenal Copello. Yo, Juana Ibargurén de Duarte, humilde servidora del Señor, me dirijo a su santidad con profunda unción cristiana, rogando su piadosa intervención. Soy madre de quien en vida fue doña María Eva Duarte de Perón, fallecida el 26 de julio de 1952. Desde el día 13 de noviembre de 1955, soporto con interés y resignación cristiana la dolorosa incertidumbre de desconocer el destino dado a los restos mortales de mi extinta hija. Dios puso a prueba mi fe y con profunda bondad me dio las fuerzas necesarias para sobrellevar más de 10 años de dolor, de fatigosas súplicas, de constantes gestiones ante todas las instancias humanas, en procura de asegurar la inviolabilidad y paz cristiana del sepulcro. Pero he llegado a una edad de la vida en que las fuerzas flaquean ante tanta injusticia de los hombres que posponen principios éticos fundamentales a sus ambiciones y luchas políticas que no comprendo ni jamás podré comprender. Ruego su santidad que con su suprema investidura interceda ante quien corresponda para que cese esta incertidumbre, desprovista de toda finalidad política, con la única mira de asegurar el culto reverencial de los muertos queridos, en paz y tranquilidad. Invoco a la protección de Dios para que ilumine su supremo pastor el camino adecuado para el logro de la justa petición. La carta estaba fechada el 6 de mayo de 1966. Hubo otra carta, esta vez dirigida al Congreso de la Nación, que ingresó silenciosamente, sin el auspicio de los legisladores peronistas. Me dirijo, pues, a los representantes del pueblo, último recurso. No lo hago para trascender el marco severo, íntimo, privado por excelencia, que he impreso a todas mis gestiones. Desprovista de prevenciones políticas, solo soy una madre, que recurre ante la honorable Cámara para que se investigue y me haga entregar los restos de mi hija. En una oportunidad, doña Juana fue a ver a Frondizi, porque el expresidente, desalojado ya de su cargo, había dicho por televisión que siendo autoridad ordenó investigar el paradero del cadáver, sin que nadie averiguara nunca nada. Pero agregó algo más, que posteriormente les fue revelado el misterio. Y por ese motivo la madre de Evita fue a verlo, para que le transmitiera esa tal revelación. Negó que supiera el destino de los restos, solo me comentó que le parecía que los habían llevado a Italia. El 12 de agosto de 1970 solicitó una audiencia al presidente Roberto Marcelo Livingston y también pidió una investigación. A pesar de las frustraciones, nunca aceptó la derrota. El gobierno actual tiene medios suficientes como para llegar a resolver el misterio de este increíble suceso, se esperanzaba. Los principales actores del secuestro son personajes conocidos, y algunos de ellos lo proclaman abiertamente, como es el caso del señor Manrique. Con un poco de buena voluntad, Evita volverá a estar entre nosotros. Ahora, la muerte puso fin a su calvario de madre. El sábado 6 de febrero de 1971, a la mañana, la señora Juana Ibargurén de Duarte fue internada en la clínica que tiene el doctor Raúl Matera, en Barrancas de Belgrano. Unas horas más tarde, a las 15:30, un equipo de médicos encabezados por el doctor Carlos Rivas la sometió a una complicada operación. Más de una hora de labor insumió la intervención quirúrgica a los cirujanos. Al finalizar, el veredicto de los profesionales fue cauteloso. El estado de la paciente era delicado. Familiares y amistades de la familia se hicieron presentes, en forma casi ininterrumpida, procurando informarse sobre la evolución de la señora de Duarte. Durante el domingo y lunes experimentó una leve mejoría que hizo hablar de alentador restablecimiento a algún órgano de prensa. Pero sus 77 años de edad pesaron mucho y el cuadro clínico desmejoró rápidamente. El jueves al mediodía se informó escuetamente que la madre de Eva Perón había fallecido. El deceso se produjo a las 11 de la mañana a consecuencia de una enfermedad abdominal irreversible, según reseñaba el anuncio.
Poco antes de las 14, el cuerpo fue trasladado a la señorial casona de la calle 3 de febrero 1356, donde había vivido durante los últimos años, y donde se efectuaría el velatorio. De inmediato, una guardia de fotógrafos y camarógrafos de televisión se estacionó frente a la casa, esperando poder registrar las últimas imágenes de la señora de Duarte. La presencia de los periodistas motivó una pequeña discusión entre los deudos de la extinta, pues algunos de ellos, principalmente una nieta, se ponían con vehemencia a permitir que ingresaran al salón donde eran velados los restos. Por fortuna, privó el criterio contrario, y cronistas y fotógrafos pudieron cumplir su tarea sin trabas. En la calle 3 de febrero 1356, a una cuadra y media del actual domicilio del expresidente Onganía, en el barrio Belgrano, fueron velados los restos de doña Juana Ibargurén. El jueves 11 a la tarde, una vez instalada la capilla ardiente, comenzó el desfile de amigos y familiares de los Duarte. Después de caminar unos pasos recorriendo el salón del palacete, el visitante se encuentra con el hall, donde se observa de inmediato un inmenso cuadro de Evita, pintado al óleo. A la izquierda, en una de las piezas de la planta baja, está la sala mortuoria. Junto al cajón, las dos únicas hermanas de Eva Perón lloraban la muerte de su madre. Herminda Duarte de Bertolini y Blanca Duarte, viuda de Álvarez Rodríguez, no sacaban sus ojos del rostro de la anciana. Simultáneamente Herminda acariciaba la cara de su madre y se secaba las lágrimas. El 9 de febrero de 1971, es decir, 2 días antes de su muerte, en la clínica donde se asistía doña Juana, desde su lecho de enferma, había cumplido 77 años. Todos intuían, de alguna forma, la muerte de la abuela. Desde varios meses atrás, doña Juana venía padeciendo de hepatitis, lo que finalmente desembocó en un cáncer que le afectó a toda la zona hepática. La operación del sábado anterior, un último intento de atenuar el mal, no pudo vencer la cruel enfermedad. Cuando llegaron 3 monjitas, una de ellas de 97 años, exigió que las condujeran hasta el velatorio. Se repitieron las escenas de llanto. Las religiosas, que eran muy amigas de la anciana, se abrazaron con las hijas y las nietas de la muerta, produciéndose entonces situaciones conmovedoras. Después una de las hermanitas anunció que iban a rezar el rosario, y todos los familiares, incluso los que estaban en habitaciones contiguas, se acercaron a la capilla ardiente para cumplir con el acto religioso. Evita Duarte Álvarez Rodríguez, nieta de la anciana Ibarguren e hija de Blanca Duarte, de marcado parecido con su tía Eva Perón, pidió a los periodistas que no sacaran más fotografías. Después, el señor Bertolini, yerno de doña Juana, reiteró de muy buena manera la solicitud. Muchachos, por favor, les pido, cumplan con su misión. Incluso les aclaro que yo intercedí por ustedes, pero después quédense afuera. Las cámaras fotográficas y los flashes a veces ponen nerviosos a todos, máxime en una situación como esta, y especialmente a las mujeres. Así que les reitero, comprendan el problema. Nosotros tenemos la mejor voluntad y los entendemos perfectamente. Así y todo, los periodistas siguieron investigando y rastreando entre la personalidad de Juana Ibarguren de Duarte. Prudencio Ibarguren, 72 años, primo hermano de la anciana fallecida, estaba en el velatorio. Él expresó: Juanita nació en Bragado, se crió en Los Toldos, la estación del pueblo se llama General Viamonte, después se fue a vivir a Junín y de allí a Buenos Aires. No es porque haya sido mi prima, pero les puedo asegurar que su vida fue siempre una eterna lucha. Cuando murió Duarte, volvió a su viejo oficio de modista, y cosiendo para afuera, y realizando otras tareas, sacó a una familia adelante. ¿Cuándo decidió dejar Junín para venirse a Buenos Aires? Después del casamiento de Evita. Cuando estaba acá, ella vivía con su único hijo varón, Juancito. Respecto a la relación de Juana Ibarguren con su marido, Juan Duarte, se supo que Duarte era un próspero agricultor que arrendaba una estancia en Los Toldos, que estaba casado con una mujer de apellido Risolía. El matrimonio fracasó y tiempo después el hombre se fue a vivir con Juana Ibarguren. De la pareja nacieron 5 hijos: Elisa, Blanca, Herminda, Juan y Evita. A pesar de no estar casados por la ley, Juan Duarte reconoce y le da el apellido a los 5. Es decir, aunque no para las leyes, Juan Duarte y Juana Ibarguren vivían como marido y mujer.
El lugar estaba perfectamente constituido. Cuando sobreviene la muerte de Juan Duarte, su primera mujer se queda con todos los bienes, y Juana Ibarguren parte a Junín. Allí empieza otra vez su lucha. Todos cuantos llegan al velatorio de la anciana, de una manera u otra, lo asocian con la desaparición del cadáver de Evita. El inmenso retrato del Hall, el parecido de una de las hermanas y de una sobrina, como Evita, todo hace recordar a la banderada de los pobres. Un viejo amigo de la familia Duarte, que pidió que se omitiera su nombre, dijo en su momento: «Mire, nosotros tenemos de muy buena fuente y como respuesta a un largo trabajo de investigación esta versión. 2 personas fueron las que evitaron la total desaparición del cuerpo de Evita. La explicación: luego de su muerte, había muchas prisiones para que se quemara su cadáver y sus cenizas fueran arrojadas al río de la Plata. A pesar de que mucho se habló de él, y mal, el teniente coronel Mori Koenig le dijo estas textuales palabras al entonces presidente Aramburu: «Señor presidente, lo que hoy pudo ser bueno, mañana pudo ser malo». El general Aramburu aceptó y entonces el primer plan quedó de lado. El cadáver no iba a ser cremado, sino sepultado cristianamente en algún lugar. Lo que también tengo entendido es que el general Aramburu nunca llegó a tener en su poder toda la documentación que explica el lugar exacto donde descansaban los restos de Evita. Además, esto prueba lo que le dije. Si realmente el general Aramburu hubiera aceptado las proposiciones que le hicieron para convertir el cuerpo en cenizas, no hubiera sido capaz de recibir a doña Juana cuando ella le pidió audiencia para reclamarle. Al contrario, la recibió. Si no hubiera tenido la conciencia tranquila, no lo hubiera hecho, y le explicó que a su hija le habían dado cristiana sepultura. Cuando se le preguntó el lugar donde habrían sido depositados los restos, nuestro anónimo interlocutor, sin dudarlo, pero también sin precisar lugar, afirmó: «Italia», y le digo más, las carpetas donde están todos los papeles explicativos se hallan en un país vecino. Al amigo íntimo de la familia se le preguntó si había recibido algún telegrama o corona de Perón y cuál era la relación entre la desaparecida mamá de Evita y el expresidente radicado en España. «No», respondió, «hasta ahora no llegó nada, pero tampoco se olvide que hace muy pocas horas del fallecimiento. Habrá que esperar. Respecto a lo que usted me pregunta sobre la relación entre suegra y yerno, le puedo decir que nunca doña Juana y Perón estuvieron demasiado cerca afectivamente. Al contrario, siempre hubo un cierto distanciamiento. Pero todo esto tiene que ver con el pasado. Doña Juana Ibarguren de Duarte, que murió sin conocer el paradero del cadáver de Evita, se reunió con ella a través de su muerte».